Ya comenzando nuestro estudio de esta mañana de la palabra de Dios, seguimos en Mateo, capítulo 9, versículo 14 al 17. La semana pasada, no les voy a preguntar si lo hicieron o si lo trajeron, pero la semana pasada les decía, para poder contextualizarse más y hasta para llegar más claros en esta referencia de Jesús, que buscaran en su Biblia, si tenían un minutito, las referencias, las tantas referencias en las que el Señor se revela como el esposo, como el novio de Israel, ¿verdad? O sea que no es una figura que los judíos no estaban familiarizados con ella, porque hay muchas referencias en la Biblia y ustedes se deben acordar. Hay una muy evidente en Isaías 62, ¿verdad? Que ya no te van a llamar desolada ni desierta, sino que yo seré tu esposo, ¿verdad? Esa figura del esposo, del novio que se desposa con Israel, era una figura muy fuerte que solo era atribuida a Dios. Por eso cuando Jesús habla del novio, Él está ya dando un statement muy claro y muy contundente. La semana pasada fuimos un poco, y vamos a seguir volviendo, a Juan 3 y a la declaración de Juan el Bautista para contextualizarnos e ir entendiendo de por qué los discípulos de Juan el Bautista tienen conflictos con la manera de Jesús de entender la vida con Dios y esa nueva, no nueva porque ellos no lo entienden como nueva, pero la propuesta del Mesías, que ellos sí creían, y Juan les había enseñado que Jesús era el Mesías. Ellos no siguieron con Juan porque no creyeran en Cristo. Yo sí les decía, y esto es un testimonio muy contundente, de que para los fariseos y para la gente de la época, hubiera sido y era mucho más fácil aceptar a Juan como Mesías que a Jesús. Piensen que Juan fue un nacimiento milagroso para todos. Nadie dudó del nacimiento milagroso de Juan porque todos sabían que su madre era estéril. Todos conocían a Zacarías y su sacerdocio. Zacarías era un sacerdote. O sea que Juan era un sacerdote por herencia, ¿verdad? Entonces tenía los elementos necesarios para proclamarse Mesías. Dios lo trajo al mundo. Todos vieron cómo al final, en un momento cuando ya Zacarías era viejo, Dios le permitió a su esposa Elizabeth concebir y dar a luz a Juan. Eso fue un milagro. Además, Juan, de ser de buena familia, de sacerdotes, perdón, digo mal, y de ser persona, de ser testigo de un nacimiento sobrenatural, llegó al punto de una vida completamente consagrada. Jesús vivió una vida normal como carpintero en la casa del Padre. Todos sabían de Juan, del hombre que se había ido al desierto a preservarse y después apareció predicando con un poder, porque como Dios lo había enviado tenía un poder especial. Arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Tanto que le dijeron, ¿eres tú el Cristo? Y la Biblia dice que él no solo negó, sino que declaró. No se limitó a decir, nazaña. Tú sabes cómo van diciendo. Como la gente que dice, tú sos tremendo ungido. No, soy un humilde siervo del Señor. Deme 100.000. Me salió del alma esa. Muy bien. Sino que Juan dijo, no, quiero aclararles. Eso es lo que la Biblia sugiere en ese pasaje. Yo no soy el Cristo. Y la semana pasada, cuando leíamos Juan 3, veíamos cómo vienen y le dicen, pero tú que sos el que bautizado, tú bautizaste un loco suelto, ahora todos se están yendo con él. Y él hace la alegoría diferente a la de Jesús, porque Jesús habla de los amigos del novio, de los que estaban con el novio. Jesús habla del amigo del novio como el hombre que cuidaba a la novia, que era un hombre de una confianza única. Yo hasta bromeaba la semana pasada que esa costumbre obviamente que habría que dejarla en los días de hoy, porque en la sociedad moderna sería imposible.
el que cuidaba a la esposa se alegra, decía Juan, cuando ve que el novio viene. No es que dice, ay, no me podría haber quedado con esta tan linda, ¿verdad? Al contrario, dice, uy, viene el esposo, hice mi tarea, aquí está su amada, pronta. ¿Me explico la diferencia? Y Juan usa esa alegoría para mostrar que él era que claro, que lo habían confundido porque él andaba con la novia, porque él era el amigo del esposo que la estaba preparando para las bodas, para el encuentro con su esposo. Pero cuando viene el novio, dice él, en Juan, capítulo 3, el amigo del novio se alegra y disfruta, ¿verdad? Y no es que llega, no encuentra ni al novio, ni a la novia, ni a nadie, ¿verdad? Todas las películas ahora de Running, ¿cómo se llama? Bride, The Running Bride. No queda nadie, ni el loro quedó. No quedó ni el que organizó la fiesta, más nadie. Entonces, Juan, pero que en la iglesia esa misma contaminación llegó, está todo el mundo corriendo con la iglesia de Jesús. Se la han apoderado. Ahora, hoy Ana Julia decía de una manera cariñosa, tú eres como un padre espiritual, y me halaga el término, pero es un término peligroso hoy en día, porque las iglesias los hombres se están atribuyendo, ahora yo no soy tu pastor, yo soy tu padre, o sea, prácticamente me tenés que obedecer en todo. Han raptado a la novia. Y cuando llegó el novio y la novia, no, se fue con el amigo del esposo. Es cómico, decía mi suegro, sería cómico si no fuera trágico, ¿verdad? En este concepto, Juan nunca se atribuyó ser el novio. Cuando vienen y les dijo a sus discípulos, yo no soy. Juan les dijo a sus discípulos, yo no soy el novio. Pero se va tras él, se tienen que ir tras él. Es más, en otras palabras, usted también, si yo fuera uno de ustedes, yo tengo que seguir mi trabajo porque él sabía que se le acababa el tiempo. Pero, de hecho, algunos de los discípulos de Juan van a terminar siendo discípulos de Cristo, ¿verdad? Y lo más tremendo de esto es que los discípulos de Juan fueron adoctrinados por Juan a que él había venido a preparar el camino de Jesús, pero se quedaron con Juan por amor a Juan. En esta escena Juan ya está encarcelado, iba a decir otra cosa, encarcelado. Está pronto para ser muerto. Y los discípulos de Juan están en esa búsqueda, en ese dolor, en ese llanto, en esa necesidad del ayuno, en esa búsqueda de la presencia, y seguramente entendiendo y obviamente ya habían perdido o no sé cuánto contacto tenían con Juan, no mucho, pero entran en una crisis viendo a Jesús, y recuerden que esta historia es relatada inmediatamente después del llamamiento de Mateo y la gran fiesta que Mateo, con todos sus amigos de dudosa reputación, fueron a recibir a Jesús. Y entonces le dice de manera honesta, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahora yo quiero detenerme, la semana pasada hice como una visión general del pasaje, ahora quiero detenerme en cada punto, y esta mañana simplemente quiero detenerme en el concepto del ayuno. Jesús enseñó sobre el ayuno en el Sermón de la Montaña, ¿se acuerdan? Posiblemente este acto sea más cercano al Sermón de la Montaña que muchos otros que Mateo relató. Posiblemente sí sea cronológicamente seguido, muy probablemente por la manera en que los discípulos de Juan se acercan, aunque hay diferentes argumentos que debemos debatir y ya nos encontraremos con ellos. Más allá del aspecto cronológico, sí sabemos que el Sermón de la Montaña fue anterior a este episodio, donde Jesús había hablado el asunto del ayuno. Y el asunto del ayuno en el tema de la Biblia está tomado como una norma de la ley absoluta para todos. Y si nosotros estudiamos minuciosamente la ley, no hay un establecimiento de Dios, salvo en una de las fiestas de la expiación, donde el ayuno era instituido. No era una cosa que Dios decía a ustedes, ¿verdad? Mensual o semanal, en el día del Señor van a tener que ayunar. No había ningún establecimiento oficial en ese sentido. Yo no sé qué tanto la interpretación de la ley había incluido el ayuno, seguramente lo había incluido en términos oficiales, como había hecho con todo, ¿verdad? Recuerden que el día de reposo le habían puesto un montón de códigos, ¿se acuerdan? Cuando
cuando el paralítico es sanado en un día de reposo, le dicen, no te es lícito llevar tu lecho. ¿De dónde sacaron eso? Bueno, ellos le habían puesto taquilaje, porque se metieron tanto en la interpretación de la ley, el famoso Talmud, ¿verdad? Que era eso, era una decodificación de la ley, escrita por hombres, nunca reconocida por Dios como autoridad, y le habían puesto hasta cuánto peso podía llevar un tipo en el día de reposo. Mirá, déjame pesarte esto, si pesa más de 500 gramos, estás frito, estás pecando. Hasta ese punto se había llegado, ¿no? Por eso que le dicen, mirá, esa cama excede lo permitido en el día de reposo, porque era tanto reposo que no se podían cargar cosas pesadas. Aunque tuviera, por ejemplo, si yo viviera bajo el Talmud, no iba a poder hacer asado en sábado. Porque la carne que compro, como siempre está llena de queso, siempre iba a pasar lo que puedo cargar desde el supermercado hasta acá. Iba a tener que ir 30 veces al supermercado. Lo mismo había pasado con el ayuno. De hecho, hay varias veces que Dios, y yo les citaba dos, muy contundentes, que me gustaría que la leyeran. Vuelvan a leer Isaías 58 y Zacarías capítulo 6, si no me equivoco. Habla del ayuno, cómo Dios le dice, basta de esos ayunos que ustedes hacen. Dios ya había hablado por boca de los profetas que el ayuno se había transformado en algo completamente insípido, que no tenía ningún sentido. Es más, en Isaías 58 es contundente. De hecho, si nosotros leemos Isaías 58, tenemos que tirar por tierra todos los ayunos que hemos hecho últimamente. Fíjense que todas las iglesias evangélicas insisten en hacer el ayuno de Daniel. Yo en broma con la gente le digo, tú no podés hacer el ayuno de Daniel. ¿Por qué? Y porque ya lo hizo Daniel. El de Daniel lo hizo él, vos tenés que hacer el tuyo. Piensa que le voy a salir con una doctrina. Pero también hay una doctrina con relación a hecho. De hecho está en este pasaje. Jesús dijo, no traten de remendar el vestido viejo. Lo van a romper los dos, el remiendo y el vestido. El vestido no es malo, pero déjenlo viejo. Déjenlo para su lugar. El ayuno de Daniel fue bueno para Daniel. Ahora, si quieres hacer dieta y comer solo legumbre, está bien, pero no lo llames ayuno. Y no pienses que con eso tú vas a comprar una suerte de avivamiento, toque de Dios o llenura del Espíritu. Cuidado, que no se me malentienda. Que una persona hoy en día decida tomar 21 días para, a la hora del alimento, reducirlo para ir a la presencia de Dios y tener intimidad con el Señor, es perfectamente válido, porque como no hay una regla para el ayuno y no hay un establecimiento doctrinal o dogmático, como por ejemplo hubo en su momento con el tema del diezmo, que se sabían que todo el 10% de todo debía ir para las arcas del templo, pero eso era un dogma. El ayuno nunca tuvo ese dogma, nunca se supo cuánto, ni cómo, ni dónde. Y mucho menos en la era de Jesús, que no ayunó. Y Jesús tuvo intimidad con el Padre. Y sin embargo comía y bebía, ¿verdad? Ahora, Jesús no invalida el ayuno. Lo que invalida es el ayuno hecho para la carne, no para el espíritu. No para acercarte a Dios, sino para tratar de conseguir algo a costilla de tu ayuno, para impresionar a Dios y a los hombres con tu espiritualidad, que es la mayoría de los ayunos modernos. En primera instancia porque los publicamos. Los ayunos corporativos y que todo el mundo los hace y que todo el mundo está hablando, no me descarga, estoy en el ayuno de Daniel. Oh my goodness. Deja del ayuno de Daniel tranquilo, deja a Daniel quieto. ¿Me explico? Yo sé que a algunos no les va a gustar escuchar esto, pero pueden seguir haciendo el ayuno de 21 días solo de legumbres, que está bien, si lo hacen para el Señor. Jesús lo había contextualizado y dijo, cuando ayunen, ¿se acuerdan? Primero, no salgan con esa cara de muerto fresco, ¿para qué? Exacto, esa es la palabra que usó, eres una hipócrita. ¿De qué sentido tiene el ayuno? Al contrario, dice que cuanto más lo disimule mejor, porque el ayuno es una cosa íntima. ¿Quién sale hablando y diciendo, ustedes saben que esta semana, tú sabes, con mi mujer anduvimos bárbaros? Esas son cosas que es lindo que se sucedan, pero que nadie sale a publicar. Y lo mismo hacemos con la intimidad con Dios. Salimos, yo esta semana ayuné, no puedo porque ¿qué te pasa? No, estoy ayunando porque
Es tanto como... que dirigí hacia Dios. Tanto que dirigí a Dios. Exacto, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Jesús ya lo había contextualizado y el Señor desde tiempos antiguos había sido muy estricto. ¿Y por qué yo me tomo el tiempo de esto? Y que nadie se me enoje ni aquí ni en el video. Pero ¿por qué yo lo tomo esto? Por esa palabra que Argentina usó. Porque la hipocresía es juzgada por Dios en nuestra contra. Qué triste sería que pasando un hambre bárbara terminemos poniendo a Dios en nuestra contra en vez de en nuestro favor por hacerlo de una manera equivocada. Qué triste sería que dando $10.000 no sirva para nada porque lo hicimos para que todo el mundo se entere. Si me estoy explicando que transformemos algo que sí podría ser un elemento. Y Jesús dice, mis discípulos van a ayunar. Van a llegar en un momento en que la necesidad del momento los va a llevar a ayunar. Yo entiendo que en el momento de crisis me pongo en el lugar de un padre que está con un hijo enfermo o un hijo con una madre enferma y que quiera llegar a la presencia de Dios en un tiempo de ayuno porque hasta ni ganas de comer tiene y tome ese tiempo para decir, Señor, sálvame. Yo considero que eso es totalmente genuino. Pero no creo que ese padre salga y diga, no, que vos llegues a ver y su hijo está ahí enfermo. No, yo estoy ayunando, estás loco. No creo que ni se le ocurra decir eso. Porque es tan íntimo y tan genuino delante de Dios que es entre él y Dios. Esa es la ilustración que pretendo dar. En ese sentido, uno ve que para los discípulos de Juan preferían a los fariseos y su ayuno que a los discípulos y su convivencia con Jesús. Y eso es lo que Jesús enfrenta en ese momento. Y fíjense que los discípulos de Juan tenían un modelo como Juan que había puesto a Jesús en el lugar, pero que rápidamente transformaron el ayuno en una práctica. O sea, habían salido, Juan les había dicho, este es el que viene con el camino nuevo, este es el que debemos seguir, he aquí el Cordero de Dios, nada menos que eso había dicho Juan, que quita el pecado del mundo. En la sentencia que todos conocemos en el capítulo 13, y yo les decía la semana pasada, esta misma referencia, de que todos sabemos que en Mateo 13 Jesús y Nicodemo, pero poco nos quedamos con el final, esa pequeña charla entre los discípulos de Juan y los seguidores de Juan y los seguidores de Jesús. Cuando Juan dice en el versículo 30, es necesario, ni siquiera es que, bueno, no, tiene que pasar que Él crezca y yo mengüe. Yo no puedo perdonar pecados, yo no puedo enseñarles el camino a Dios, yo no puedo romper el velo, yo no tengo ningún poder de eso, yo solo soy una voz en el desierto, ni más ni menos que eso, y que les estoy enseñando, síganlo a Él. El Juan que les dice, síganlo a Él, los discípulos de Juan no pudieron aceptar a Jesús con esta propuesta alocada aparentemente de que tú venís a predicar el reino, tú eres Dios y tú no ayunas. Bueno, en otras palabras, si yo soy Dios y no ayuno, yo sé lo que estoy haciendo, ¿no te parece? Déjenme terminar esta mañana con eso, porque esa es una conducta humana muy natural. Cuando Pedro tuvo la visión de los animales impuros, que viene de arriba, o sea, Pedro tenía la ley de Moisés. La ley de Moisés dada por Dios, la había honrado, la tradición mezclada en el medio, pero tenía la ley de Moisés, quería honrarla, y la había honrado hasta ese momento. Había llegado Cristo y les había dicho, yo soy Dios y yo soy el camino. Pedro está siguiendo a Jesús al punto que va a dar su vida por él. Y tiene un encuentro con Dios y se da cuenta que es Dios y le dice a Dios, que le dice Pedro, mata y come. Le dice a Dios, Señor, no, disculpame, te equivocaste. Tú se ve que no leíste otro nombre. Yo no puedo comer eso. Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. Y Dios tenía ganas de decirle, tu boca está más inmunda que la cloaca de la esquina. Pero con como Dios es Dios y no soy yo, como dice siempre José. Sí. Menos mal que yo no soy Dios y todos decimos amén. Amén. Si no quedaba ni el loro acá. Pero para encerrar este concepto, ¿se dan cuenta la acción humana? O sea, que ese es mi gran argumento en contra de esta oración moderna que le da órdenes a Dios y determina quién sale, quién entra, quién sube y quién baja. ¿No? Pedro le dice, Señor, creyendo que estaba siendo reverente, jamás cosa inmunda entraba por mi boca. Y Dios le dice,
¿Y quién limpió? ¿Cómo algo que yo limpio puede estar inmundo? Obviamente que Dios lo estaba preparando para ir a hablarle a Cornelio, que era nada menos ni nada más que un centurión romano. O sea, era la crisis de la historia. Pero el punto es que nosotros seguimos a Dios, no Dios a nosotros. Nosotros honramos a Dios, no Dios a nosotros. Nosotros servimos a Dios, no Dios a nosotros. Y cuando el novio habla, el amigo del novio, si el novio le dice, no, mirá, mi novia va a dormir en este cuarto, el amigo del novio dice, no, esa no es así, está loco, la novia. No, a ella no le gusta eso. Andá, tomátela. Yo tengo el cuarto preparado. ¡Exacto! No funciona así, pero así actuamos nosotros. Por eso quiero hacer hincapié de esto. Los discípulos de Juan le tenían que haberle dicho, mirá, y posiblemente tengan la buena intención de decirle, escúchame, no me cierran los números, pero no pueden evitar la pregunta, porque les está rompiendo la cabeza. Es que me está haciendo comer cerdo, no puedo. De hecho, Jesús lo va a hacer comer cerdo más adelante. Que no se me malentienda. No en la vida de Jesús nunca le sirvió cerdo, porque él, como judío, le predicó a los judíos. Pero el llamamiento del evangelio hasta lo último de la tierra iba a hacer que la iglesia se mezclara entre los gentiles y eventualmente algún día comieron bacon and eggs for breakfast. Praise the Lord for that, right? Bendito sea el Señor. Que esta lección nos sirva. Cuando Dios habla, la tierra calla delante de Él. Amén. Gracias, Señor, esta mañana por tu palabra y por aprender lo que nos quiere decir. Que podamos seguir extrayendo de ella todas las verdades que nos ayuden a honrarte. Y sobre todo, a ser siervos y no señores en este evangelio. Habla, que yo te escucharé. Te preguntaré y tú me enseñarás. Tú me responderás. Señor, de oídas te había oído, pero que mis ojos te vean. Amén. Tal y como tú eres. Y que muchos hoy en día que viven un evangelio falso puedan llegar al convencimiento de la verdad y digan, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Tú sabes que